Buenas tardes, vamos a aprender a organizar tablas agrupadas en intervalos para variables cuantitativas de interés. En el ejemplo le estoy brindando los gastos en gaseosas de una muestra de 45 clientes. Como queremos agruparlos en tablas con intervalos, el primer paso será hallar el rango. Y el rango se halla de la diferencia del valor máximo con el mínimo de los datos. Entonces, para hallar el valor máximo, me ubico en una celda en blanco y utilizo la función de Excel que dice igual max. Entre paréntesis, selecciono mis datos correspondiente a los 45 encuestados. Cierro paréntesis, Enter. Tengo que el gasto máximo en gaseosa fue 64 soles. Luego procedo a hallar el mínimo. En una celda en blanco, igual la función mínimo en Excel y entre paréntesis mis datos. De los 45 clientes. Cierro paréntesis, Enter. El gasto mínimo en gaseosa es de 3 soles. Teniendo el máximo y el mínimo, puedo hallar el rango, que es la diferencia del valor más alto, que es 64, menos el valor más bajo, que es 63. El rango nos estaría quedando en 61 soles. Segundo paso. Para construir intervalos tenemos que hallar el número de intervalos en el cual vamos a organizar los 45 datos de la muestra. Hallar entonces el número de intervalos. Para esto se usa una fórmula llamada la fórmula del autor Sturges. Y dice así: el número de intervalos representado por K es igual a 1 más (3.3) por el logaritmo LOG de la muestra n. Esta fórmula es fija para cualquier ejercicio donde quiera agrupar tablas en intervalos, donde solamente deberá reemplazar el tamaño de muestra n. En mi ejercicio la fórmula va a quedar así: igual 1 más 3.3 por el logaritmo, entre paréntesis, la muestra vale 45 clientes encuestados, los 45 datos iniciales que tengo en la data en Excel. Como repito, esta fórmula te sirve para cualquier tabla en intervalos, donde solamente deberás reemplazar el valor de n correspondiente a tu ejemplo, en mi caso 45 clientes. Le damos Enter y me da un número de intervalos igual a 6.45. Pero eso con la matemática se redondea a 6 intervalos. Si hubiera sido 6.5 para arriba, se redondearía a 7. Pero la matemática me dice acá no llega a 6.5, entonces se queda en 6 intervalos. Recuerda que acá uso el redondeo matemático. El tercer paso es hallar la amplitud del intervalo. Es decir, de cuánto en cuánto va a ir avanzando cada uno de estos 6 intervalos que voy a construir. Su símbolo es A mayúscula y se halla dividiendo R entre K. Rango entre el número de intervalos. En nuestro caso va a ser la división del rango que vale 61 que hallamos en el paso 1 entre el número de intervalos redondeado ya que vale 6. Dividir 61 que es el rango entre el número de intervalos redondeado que es 6. 61 entre 6 me da 10.16.
16667, que según la estadística dice, si tienes decimales lo aprovechas, como la data podemos expresarlo en el número entero superior. Entonces vamos a dejarle una amplitud de 11. Dirá, profesora, pero acá el decimal es .16. Acá el redondeo que utilizo es el redondeo estadístico, que dice que hay que aprovechar si esta amplitud tiene decimales y redondearlo al entero superior. 10.16 tiene decimales, lo aprovechamos y lo redondeamos al entero superior, sin importar si es .1, .5, .2 o .16. Si es que tiene decimales, hago un redondeo al entero superior. He hallado entonces que el rango vale 61, que el número de intervalos quedó en 6 y que el redondeo es 11. Ahora vamos a construir los intervalos, que es el paso 4. Paso 4. Formar los intervalos. Los intervalos están constituidos siempre por un límite inferior y un límite superior. Al límite inferior le voy a llamar las L sub I y al límite superior le voy a llamar las L sub S. El límite inferior siempre está cerrado con corchete y el límite superior está abierto. De tal manera que los intervalos se leen mayor igual que y menor que. ¿Dónde comenzamos a construir los intervalos? En el valor mínimo de los datos. El valor mínimo está en 3. Lo hallamos en el primer paso. El mínimo tiene un valor de 3. Entonces el primer intervalo va de 3 más una amplitud de 11, que es la amplitud del intervalo. 3 más 11, el límite superior de ese intervalo queda en 14. Estamos construyendo el primer intervalo. Comienzas en el límite inferior con el valor mínimo, 3, y le aumentas la amplitud que vale 11. 3 más 11, 14. Entonces podemos ver que la amplitud se halla dividiendo R entre K, pero también la amplitud es la diferencia del límite superior menos el límite inferior. 14 menos 3 es 11. Siguiente intervalo, porque la fórmula de Sturges me dijo construir 6 intervalos. El siguiente intervalo va de 14 cerrado, más una amplitud de 11, 25 abierto. Cerrado y abierto, así se leen los intervalos. El siguiente intervalo va de 25 cerrado, más 11, 36 abierto. Recuerda que la diferencia entre el límite superior y el límite inferior también te da la amplitud. El siguiente intervalo, cerrado en 36 más 11, 47. Cerrado en 36 y abierto en 47. El siguiente intervalo, cerrado en 47 más 11, 58 abierto. Hasta ahí tengo 5 intervalos. Me queda uno más que tengo que hacer según la fórmula de Sturges. El último intervalo va de cerrado en 58 más 11 hasta 69. Como podemos ver, el primer intervalo contiene el valor mínimo, que es 3, y el último intervalo contiene el valor máximo, que era 64. El último intervalo contiene el 64. ¿Qué pasaría si acá el límite superior justo del último intervalo sería 64? Lo que vas a hacer es cerrar el intervalo para que el 64 sea contabilizado. Pero en este caso, como lo cubre el 64 el último intervalo, puede quedar cerrado y abierto, como los otros intervalos que hemos construido anteriormente. El 64 está dentro del último intervalo, correcto. Teniendo ya los intervalos construidos, entonces decimos, para que Excel nos construya la tabla agrupada en intervalos, tengo que tener dentro de la función de datos el análisis de datos. Si eso no aparece, tendrías que ir a Archivo, Opciones, Complementos, y dentro de Complementos, Complemento de Excel, IR. Complementos de Excel, IR, y acá tienes que poner un check
en herramientas para análisis. Yo ya lo tenía activado. Tú tienes que ponerle un check, herramientas para análisis, aceptar. Cuando hagas eso, dentro de la opción datos, en la barra de herramientas, debe aparecer análisis de datos. Vas a la opción histograma, dentro de, nuevamente, datos, análisis de datos. Dentro de análisis de datos vas a la opción histograma, aceptar. Rango de entrada, en esta ventanita vas a ingresar los 45 datos de tu muestra. Clic acá, los 45 gastos de mis clientes en gaseosa. Regreso por la misma ventanita y me dice que ahora voy a tener que seleccionar las clases. Las clases le llama al límite superior de cada intervalo. Selecciono todas las clases. Nuevamente, en rango de entrada los 45 datos muestreados y en rango de clases, límite superior, nada más. La columna del 14, 25, 36, 47, 58 y 69. Que es del M5 al M10 en mi caso. Rango de salida en una hoja nueva. Clic acá. Y nuevamente lo voy a hacer. Una vez que está activado tus datos, análisis de datos, histograma, aceptar. Rango de salida, los 45 datos. Luego regresas por el mismo cuadradito. Quiere rango de clases. Selecciona los límites superiores de todos los intervalos que hemos construido. Clic en una hoja nueva, la salida, aceptar. Y aparece acá los intervalos con sus frecuencias absolutas. Entonces vamos a copiar lo que necesitamos. Ahí está. Esto nos sirvió de referencia nada más, porque acá los intervalos corresponden a la variable gastos. El primer intervalo, nosotros teníamos acá ya los resultados, va de 3 a 14, el siguiente de 14 a 25, y así cada uno de ellos ya lo habíamos nosotros construido, ¿verdad? Entonces lo copio y lo pego. Simplemente lo edito, porque a mí me parece, según la estadística del Excel, solamente los límites superiores, ¿verdad? Entonces ahora hay que editarlo, porque cada intervalo tiene su propio límite inferior y límite superior. Lo que he hecho es copiar y pegar de mi construcción de intervalos, lo copié y lo pegué a esta nueva hoja. Los gastos van de 3 a 14, de 14 a 25, 25 a 36, 36 a 47, 47 a 58, 58 a 69 en términos numéricos, tal cual lo había construido en la parte 4 de la hoja inicial. Simplemente lo estoy editando. Las frecuencias que aparecen en Excel son las frecuencias absolutas simples que se refieren a los clientes. Muy bien, entonces dijimos que las frecuencias absolutas simples FI se refieren a los clientes. Su muestra nos da la 45 data de clientes que fueron entrevistados. Le hemos agregado nosotros las frecuencias acumuladas, sumando las frecuencias absolutas simples. Hemos agregado las frecuencias porcentuales, dividiendo cada frecuencia absoluta entre la muestra por 100, ¿verdad? 6 entre 45 por 100 nos da 13.3%, 2 entre 45 por 100 nos da el 26.7%, 10 entre 45 por 100 nos da el 22.2% y así sucesivamente. Hemos hallado las frecuencias porcentuales acumuladas, teniendo en cuenta las porcentuales simples, sumando, agrupando, acumulando y luego la marca de clase XY que se halla del promedio de cada intervalo. 3 más 14 es 17, que entre 2 es 8.5, redondeado que de 9. 14 más 25, 39, entre 2, 19.5, que redondeado cae en 20. Como verás, la marca de clase avanza de forma constante con una amplitud de 11 en 11, porque los intervalos también avanzan con una amplitud de 11 en 11. Amplitud que se halló dividiendo el rango entre el número de intervalos.